Inesperadamente, Putin se atragantará con petróleo en su propia residencia. El final épico de la llamada SVO. Ya no es posible ocultarlo. El dictador está acorralado por todos lados. Golpe de palacio en Moscú. El plan para destituir al hombre del búnker de la presidencia ya está sobre la mesa. Los últimos 8 meses de dictadura. El set bloguero Remezlo finalmente dijo lo que tanto temían en el Kremlin. Aquí está quien intenta tomar el poder en la ORF. ¿Se van a sorprender? Una declaración contundente sobre la derrota militar. Mientras tanto, los nuestros están listos. Madjar le anunció al enemigo: sentencia de muerte. La ruta para los drones está trazada. La arteria del enemigo definitivamente no lo soportará. Fedorov dio la señal. Los nuestros realmente llenaron el cielo con la mejor defensa. Y todo esto sucedió justo ahora. Hola, soy Darina Hutskago y comenzamos. En este mismo momento, el peligro le respira en la nuca a Putin. Los nuestros literalmente bloquearon el acceso del dictador ruso a su palacio favorito en Gelendzhik. Por cierto, es la misma residencia cerca de la cual en 2024 se escucharon explosiones y luego se registró un incendio en el bosque cercano. Esta vez la situación es, con la palabra clave, una catástrofe. La mancha de petróleo que apareció en el Mar Negro tras el ataque afectó al terminal marítimo de Rosneft y, de hecho, avanzó seriamente hacia el norte. En la imagen satelital tomada el domingo, su borde se encontraba a 30 kilómetros del palacio de Vladimir Putin, en el cabo y el muelle de Kopa. La mancha de productos petrolíferos se desplaza a lo largo de la costa hacia el noroeste, y la situación solo empeora. La semana pasada, la contaminación cubría unos 50 kilómetros, pero ahora la magnitud ya está aumentando. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que en Tuapse fueron destruidos 24 tanques de productos petrolíferos, y 4 resultaron dañados. Sin embargo, parece que esto no es el final. Un enjambre de drones vuelve a rodear Tuapse. Según las firmas, no solo los tanques han sido alcanzados por el fuego, sino también la zona de equipos. Teniendo en cuenta el viento y las condiciones meteorológicas, probablemente este sea el último golpe al refinería. No hay más. De hecho, ya no haya que atacar en ausencia de la refinería. La situación ya parece un apocalipsis y Putin pierde su orgullo y sus inversiones. Las fuerzas ucranianas devuelven al dictador a la realidad de golpe, así que esto seguirá. Incluso en su propio campo, la situación se está volviendo crítica de manera urgente. El bloguero Z, Ilya Remezlo, de repente hizo una predicción que seguramente incomodó al Kremlin. El final de 2026 y el comienzo de 2027 podrían convertirse en un punto de quiebre para todo el sistema. Y lo más interesante es que ya no se trata de protestas callejeras, sino de una lucha interna dentro de la élite del GRU. El sistema podría romperse desde dentro. Una revolución en Rusia, lo que Prigozhin quería hacer, un golpe militar, eso no ocurrirá. Será algo muy silencioso, bueno, ya saben, como sucedió en 1953. Nos despertaremos en otro país. Voltaje similar. Allí las cosas se están descontrolando y el escenario que antes parecía ciencia ficción está empezando a hacerse realidad. Putin se dedica a devorar a los suyos de una manera implacable y feroz, consumiendo a los miembros de su propia especie sin mostrar ningún tipo de duda o remordimiento en el proceso. Además de todo esto que hemos mencionado, Set Blogger, me gustaría añadir algo más. La nave irrumpe inesperadamente con artillería pesada, nombrando a posibles sucesores de Putin. En la lista se mencionan los apellidos del primer ministro Mishustin, el ministro de Economía Reshetnikov y también un misterioso candidato actual de la administración presidencial, cuyo nombre decidió no revelar. Y eso no es todo. En los pasillos, según él, también se discute sobre personas del círculo del jefe de gobierno Kiriyenko. Además, aparecen figuras conocidas del círculo cercano. Sin embargo, lo más llamativo es otra cosa. Él dice abiertamente que parte de la élite solo se alegrará de los cambios. Y eso no es todo. Incluso desde la cárcel, las voces se hacen más fuertes. El criminal de guerra Igor Girkin reconoce que en el frente hay un punto muerto y que los geniales comandantes, según él, han perdido todas las oportunidades de victoria. Y además, el apoyo de la UE a Ucrania. Así que, según él, el escenario final de la Federación Rusa ya es conocido. Lamentablemente nos dirigimos hacia una derrota militar. Es un hecho. No es que debamos resignarnos a esto, pero al menos reconozcamos este hecho desagradable y partamos de la base de que la amenaza es real.
Mientras tanto, Ucrania está logrando su victoria con un lazo de drones en el cuello del enemigo. El húngaro insinuó nuevos ataques de largo alcance. Un territorio de 1.500 a 2.000 kilómetros. El interior de Rusia ya no es una retaguardia pacífica. El ave ucraniana, amante de la libertad, vuela allí cuando y donde quiere. Al mismo tiempo, señaló que los objetivos siguen siendo las refinerías de petróleo rusas que alimentan la guerra. Junto con esto, según él, cada ataque de las unidades ucranianas tiene no solo un objetivo militar, sino también un efecto psicológico: sembrar dudas entre los rusos sobre la conveniencia de la llamada Operación Militar Especial y las acciones de su liderazgo. Al mismo tiempo, Ucrania no solo rompe el paraguas defensivo del enemigo, sino que también refuerza la protección de su propio cielo con drones interceptores. Los drones anti-Shahed son una respuesta tecnológica al enemigo. Son cientos de veces más baratos que los sistemas de misiles y decenas de veces más baratos que los Shahed, lo que permite utilizar los recursos presupuestarios de la manera más eficiente posible. Cifras que realmente sorprenden. El ejército ya ha recibido el doble de drones interceptores que en todo el año 2025. Y al parecer esto es solo el comienzo. Los drones ucranianos obligan al enemigo a retroceder. En estos momentos, Bielorrusia está preparando una ofensiva activa. Una nueva guerra está comenzando, el fuego ha sido encendido, los drones rusos vuelan a través de Lukashenko, el padre lo oculta todo. Moscú dio un mal ejemplo a Minsk y al parecer podría pagar por ello. Un escenario familiar ya está sobre la mesa. ¿Hacia quién finalmente planea el dictador bielorruso hacer el primer disparo? ¿Y no se estará disparando a sí mismo en el pie? De esto hablaremos en un momento. La amenaza de una ofensiva desde Bielorrusia, ¿qué tan real es? Hay ciertos indicios. De amenaza, ¿realmente Lukashenko está dispuesto a involucrarse plenamente en la guerra de Putin? Se están preparando para una posible escalada. Construcción de carreteras hacia Ucrania, instalación de posiciones de artillería, así como nuevas historias sobre armas milagrosas. Se inventó algún tipo de láser. Queman un dron a una distancia de entre 1,5 y 2 kilómetros. ¿Se convertirá Bielorrusia en un torpedo contra Ucrania? ¿Y por qué Lukashenko está sacando a los oficiales de la reserva del armario? Lukashenko completamente está bajo la constante influencia rusa. ¿Y deberían prepararse esta vez los países bálticos? El actual mandatario autoritario y dictador de Bielorrusia, que gobierna la nación, Ya se encuentra plenamente operativo y ha regresado una vez más a la acción para continuar con todas sus actividades habituales de manera constante. arma antidrones, un láser tipo Star Wars y la nuclear rusa en... Sacando un as bajo la manga y está causando una gran conmoción a todo el mundo y asustando a bastantes personas. Pero no se confundan, esto es en realidad un pilar fundamental de nuestra defensa, de nuestra seguridad y del bienestar de toda la población. Y una semana antes, la declaración del presidente ucraniano sobre que Bielorrusia está construyendo carreteras hacia Ucrania y equipando posiciones de artillería. Y como continuación... Los rusos tienen muchísimas ideas enfermas y fantásticas. Por eso realmente no queremos que Bielorrusia se vea arrastrada a estas ideas fantásticas para que no las conviertan en una terrible realidad. ¿Pero realmente Lukashenko está dispuesto a involucrarse en la guerra de Rusia contra Ucrania por completo y nos amenaza el ejército bielorruso? Mientras tanto, el espacio informativo está lleno de declaraciones rimbombantes sobre láseres de última generación y un escudo nuclear. Pero en la realidad, el dictador bielorruso saca de los armarios a los oficiales de reserva. Nos estamos preparando para la guerra. Firma un decreto para su reclutamiento al servicio militar. Y a los reservistas les están llegando masivamente citaciones para asistir a ejercicios militares. El sistema se activa probablemente como siempre por una señal desde Moscú. Ya vemos que Lukashenko está completamente subordinado a la influencia rusa y que será como quiera Putin.
Creo que la capacidad de decisión de Lukashenko ahora es tan baja que hará lo que diga Rusia. La supervivencia de Lukashenko depende de la voluntad del Kremlin, de la voluntad de Rusia. En 2020, cuando se celebraron las elecciones, Tikhanovskaya ganó, Lukashenko casi cayó. Entonces Putin lo salvó y ahora Lukashenko está pagando su deuda con Rusia. Y aquí hay varios escenarios. El primero ya lo hemos visto. Así, decenas y luego cientos de vehículos blindados avanzaron hacia nuestra frontera, aunque después huyeron de regreso con el mismo entusiasmo. En ese momento, Bielorrusia se convirtió en un corredor para Rusia. ¿Lo están preparando de nuevo? Vale la pena preocuparse, vale la pena prepararse. Hoy en día, lo más probable es que no. ¿Qué hay que hacer? Presionar a Lukashenko, presionar a Putin para que no tengan la capacidad de abrir ese segundo frente. Al mismo tiempo, ahora son otras matemáticas y otras escalas. Para poder utilizar esta base, y teniendo en cuenta que Ucrania de todos modos resiste cierta cantidad de tropas en la frontera y hay fortificaciones defensivas, eso significa que en 2022 entraron 35,000. Eso fue suficiente para, digamos, llegar a Kiev de manera relativamente exitosa. Creo que entienden que ahora esta cuestión implica una parte mucho mayor, una cantidad de tropas mucho mayor. El segundo escenario es mucho más ruidoso. Participación directa de Bielorrusia en la guerra. ¿Cuándo se convierte en miembro? Y aquí surge la cuestión de la capacidad de... Ciertas acciones hostiles contra Ucrania podrían llevarse a cabo en territorio de Bielorrusia. Estoy lejos de considerar la opción de una invasión a gran escala, porque realmente en el territorio de Bielorrusia no hay suficientes tropas propias para enfrentarse a Ucrania. Concretamente entre 45 y 60,000. El núcleo combatiente es aún menor. Es evidente que no hay suficientes fuerzas para una ofensiva contra Ucrania. Y para Lukashenko sería un suicidio político. Si el 6% está a favor de la guerra, eso incluye a todos los subgrupos de la población. Tú das la orden, puede estar seguro de que este pedido se llevará a cabo. Por lo tanto, el escenario de una invasión directa es más bien una teoría. Para la realidad es demasiado costoso y arriesgado, incluso para Minsk. En estas imágenes de julio, un dron cruzó desde Bielorrusia hacia Lituania. No es la primera vez y sin duda no será la última. Y aquí los propagandistas rusos se jactan del incidente polaco. Todo esto sucedió a raíz del lamentable incidente que afectó profundamente a los presentes, cambiando por completo el curso de los acontecimientos que tenían lugar en ese preciso momento en el sitio de los hechos. Por ahora son episodios menores, pero parecen una insinuación de un posible tercer escenario. Lo vemos por los contratos militares que se firman con empresas militares bielorrusas. Se están preparando para una gran guerra, para una guerra larga, ya sea con Ucrania o con los países occidentales. Por eso es muy importante que Europa también se prepare, se proteja y refuerce su presencia en la frontera tanto con Bielorrusia como con Rusia. Me parece que Bielorrusia representa una amenaza mayor en el plano militar. No contra Ucrania, sino más bien contra el llamado flanco oriental de la OTAN. Esto es contra los países bálticos y Polonia. Porque si comparamos la presencia de las Fuerzas Armadas de los países bálticos con la de la República de Bielorrusia, serían más o menos comparables. En esa configuración, Bielorrusia una vez más no juega su propio juego. Es una herramienta controlada por Rusia. Los expertos señalan los puntos vulnerables en el mapa. Puntos analizados por la sede central. Narva, Daugavpils, el corredor de Ignalina y el de Subalka, franja que une Bielorrusia con Kaliningrado. Rusia, teniendo a las poderosas fuerzas militares bielorrusas como un recurso estratégico guardado como un as bajo la manga, procederá a utilizarlas en el campo de batalla en el momento más inesperado para todos nosotros. En su momento, Lukashenko ya amenazó con la ocupación de parte de Lituania y Polonia. ¿Lo recuerdan? Es necesario oponerse firmemente a las repúblicas bálticas. ¿Y también te quedaste con parte de Polonia? Es una parte pequeña. La parte norte, ¿verdad? Pero al final abrir ahora otro frente para Moscú
Es un lujo inalcanzable. Los recursos ya están estirados y los riesgos son demasiado altos. Por lo tanto, hay poca probabilidad de movimientos bruscos por parte de Minsk. Además, el autoproclamado está en plena temporada de siembra. Y los reclutamientos, las reuniones, los refuerzos, los láseres, todo esto se parece más a señales destinadas a mantener la tensión. Es presión sobre la sociedad. La propaganda, el Estado, el régimen de Lukashenko asustan a la sociedad con la guerra, y las concentraciones, la formación, la educación y el ejército también son elementos que ejercen presión sobre la sociedad para que la gente no proteste, para que tenga miedo, para que no salga a la calle. Según los expertos, la mayoría de las medidas anunciadas están planificadas. Lo que sucede es que esta vez se presentan como una respuesta urgente a una amenaza. O entiendo perfectamente lo que me estás diciendo ahora. Fresco. Y mírenos a través de la mira del ejército, responderemos. Nos estamos preparando para esto. El escenario es antiguo, el enemigo está cerca, necesitamos reagruparnos y es aconsejable no hacer preguntas innecesarias. Cuantas más amenazas, más sólida la base del poder. Actividad de desarrollo de infraestructura militar. Ella es. Pero es limitado. ¿Representa esta actividad un peligro para Ucrania desde el punto de vista de la seguridad? ¿Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia? No. En la actualidad, Ucrania se considera segura. Aunque, por supuesto, esto no elimina los riesgos futuros. Puede que existan, pero no se puede culpar a nadie. Es necesario reforzar la vigilancia ante todos los órganos de inteligencia. Ya lo han hecho, así que no se preocupen, no nos pasará nada. Así que la vigilancia está activada, los escenarios están calculados y las declaraciones ruidosas desde Minsk parecen estar más dirigidas al público interno que al externo. Pero dejando eso de lado, la dirección norte está en el foco. Quizás en el contexto de nuestra guerra, Bielorrusia sigue siendo al menos una base militar de retaguardia para Rusia. Visita urgentemente secreta del príncipe Harry a Kiev. Señales contundentes que han sonrojado al mundo. Las palabras del duque dieron en el blanco como nunca antes. Un mensaje dirigido a Putin y Trump, el fin de la guerra por parte de Moscú y los compromisos de seguridad de Washington. Lo que hay detrás de este viaje silencioso pero muy simbólico en el reportaje dentro de un momento. El príncipe Harry está de nuevo en Kiev, y nuevamente sin anuncio oficial ni excesiva publicidad. El enfoque del duque está en la política para veteranos, el deporte y la seguridad. Desde la estación de tren directo a la tribuna del Foro de Seguridad de Kiev. No estoy aquí como político, estoy aquí como militar que entiende el servicio, como humanista que ha visto el costo humano de la guerra y como amigo de Ucrania que cree que el mundo no debe acostumbrarse a esta guerra ni volverse insensible a sus consecuencias. Durante su intervención, el duque de Sussex se dirige al dictador ruso. Presidente Putin, ningún país se beneficia de las constantes pérdidas de vidas que estamos presenciando. Todavía hay tiempo para detener esta guerra. También apela al presidente estadounidense. Dice que en su momento fueron precisamente los Estados Unidos quienes garantizaron la seguridad de Ucrania a cambio de que renunciara a las armas nucleares. Este es el momento para el liderazgo estadounidense. Es el momento para que Estados Unidos demuestre que puede cumplir con sus compromisos en virtud de los tratados internacionales. No por compasión, sino por su propio e inmutable papel en la seguridad global y la estabilidad estratégica. Estas apasionadas palabras fueron rápidamente transmitidas a Donald Trump. Él no tardó en responder. A su manera particular. Sé una cosa. El príncipe Harry definitivamente no habla en nombre del Reino Unido. Creo que yo represento al Reino Unido más que él. Pero estoy muy agradecido por sus consejos. El segundo día, el príncipe Harry comenzó con un viaje a un bosque cerca de Kiev, donde trabajan los zapadores. Le mostraron drones detectores y equipos robotizados que limpian la tierra ucraniana de minas.
Estas imágenes hacen referencia a la misión de la princesa Diana. En el 97, su recorrido por un campo minado en Angola hizo que el mundo prohibiera las municiones antipersonales. Luego, el príncipe tuvo encuentros con veteranos. Fue precisamente para ellos que Harry fundó en su momento los Juegos Invictus, una competición internacional que ayuda a los soldados heridos a volver a la vida a través del deporte. Cada día sirven a su país. Y estoy increíblemente orgulloso de conocer a cada uno de ustedes. Así que gracias por lo que hacen. Gloria a Ucrania. Por último, se rindió homenaje a los caídos en el nuevo cementerio conmemorativo. El príncipe dejó una nota en el libro conmemorativo. Gracias por su servicio y sacrificio. Estamos infinitamente agradecidos por su dedicación a esta gran nación. Esta es ya la tercera visita del príncipe Harry a Ucrania desde el inicio de la guerra a gran escala. En abril del año pasado, estuvo en Leópolis. En esa ocasión, se reunió con heridos en un centro de rehabilitación. Y menos de medio año después, el duque de Sussex llegó a Kiev para ver con sus propios ojos las consecuencias de los ataques rusos y lanzar nuevas iniciativas de apoyo a los veteranos. Finalmente sucedió, Litane. Ucrania y Hungría están saliendo de un conflicto prolongado y tras una serie de momentos tensos aparecen las primeras señales de acercamiento. Peter Magyar volvió a hablar sobre Kiev. La expulsión de Orbán y el debilitamiento de las ataduras moscovitas ya han dado su resultado. El tono de Budapest cambió drásticamente. ¿Significa esto una nueva página en las relaciones y hasta qué punto influirá en el apoyo a Kiev? Lo analizamos a continuación. El hielo se rompió en las relaciones entre Ucrania y Hungría tras la victoria del partido opositor TISA en las elecciones parlamentarias. Y de su líder, Peter Magyar. Kiev terminó la reparación del oleoducto Druzhba dañado por misiles rusos y Budapest dio luz verde a un crédito multimillonario de la UE. Ucrania recibirá el primer tramo a principios de junio y en total, este año la UE promete transferir la mitad de la suma total. Más de 28.000 millones de ellos se destinarán a la defensa. La compra de drones y sistemas de defensa antiaérea, el resto para necesidades presupuestarias. A cambio, Kiev debe cumplir varias condiciones de la UE, respetar el Estado de Derecho y utilizar los fondos de manera adecuada. Ucrania y Hungría son países vecinos. Y creo que nuestros pueblos necesitan relaciones sólidas, cálidas y buenas. No se trata solo de relaciones estratégicas. Son vecinos, deben vivir en paz. Estamos listos para trabajar juntos, hombro con hombro, para ayudarnos mutuamente. Estoy seguro y espero que sean muy abiertos con nosotros. Hungría levantó el veto al 20º paquete de sanciones anti-Kremlin. En la lista de restricciones hay 36 empresas vinculadas al sector energético ruso y 46 petroleros de la flota en la sombra. El futuro primer ministro de Hungría, Peter Magyar, a diferencia de su predecesor, promete seguir apoyando las medidas de la UE contra Moscú y no vetar decisiones relacionadas con Kiev. Y si la política exterior de Orbán era abiertamente pro-Kremlin, lo mismo ocurre con la futura política. Magyar, quien apoya los valores europeos y al mismo tiempo no renuncia a los recursos energéticos rusos. No todo es tan sencillo. Tras la primera rueda de prensa de Magyar como ganador de las elecciones parlamentarias, el Kremlin calificó a Hungría de país hostil, pero luego en Moscú cambiaron su retórica. Dicen que están satisfechos con el enfoque pragmático del futuro primer ministro hacia el diálogo con Rusia. En ese momento, Magyar prometió no cancelar los contratos de recursos energéticos rusos baratos y tan pronto como termine la guerra, levantar las sanciones contra Rusia. Mientras tanto, Kiev también espera algo del Kremlin: reparaciones y restauración de la integridad territorial. Desde el principio dijimos que no apoyamos la adhesión acelerada de Ucrania a la Unión Europea. Para un país que participa en una guerra, la adhesión a la Unión Europea es imposible. Por eso, todos los países candidatos deben pasar por el mismo proceso. Deberían debatir sobre la creación de clústeres, y si Ucrania lo hace, habrá un referéndum en Hungría. Y esto no sucederá pronto ni en los próximos 10 años. En lo que respecta a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, con el cambio de partido gobernante, la postura de Hungría se mantuvo inalterada. Magyar se opondrá a la rápida adhesión de nuestro país a la UE, tal como proponen algunos Estados miembros.
El futuro primer ministro considera que Ucrania debe pasar por el procedimiento de adhesión tradicional para todos. Mientras tanto, Kiev avanza según un escenario acelerado de integración europea y espera cooperación por parte de Budapest. Estoy seguro de que avanzamos según nuestros planes, a pesar de los bloqueos que hubo. Yo realmente quería, y así lo acordé con los socios, que deseamos mucho que en 2028 abramos todos los clústeres. En mi opinión, ese es un objetivo claro. Haremos todo lo posible para lograrlo en los próximos meses, si no surgen nuevos desafíos. En suspenso sigue estando también la devolución a Ucrania. Casi 70 millones de euros y 9 kilogramos de oro, que Hungría confiscó ilegalmente a principios de marzo. Orbán prometió devolver el dinero después del lanzamiento del oleoducto Druzhba. Sin embargo, el actual primer ministro aún no ha devuelto los valores estatales a Ucrania. Y el futuro primer ministro declaró que solo podrá considerar la cuestión después de asumir el cargo. Y eso ocurrirá el 9 de mayo. Peter Magyar promete intentar mejorar las relaciones con los vecinos, incluida Ucrania. Sin embargo, hay muchas cuestiones sin resolver que se han acumulado durante los años de gobierno de Orbán. Una de las cuestiones más delicadas es la de las minorías nacionales. Es un problema que Kiev y Budapest no han podido resolver en casi 10 años. Desde Bruselas, Ana Grishina, Somos Ucrania, Maratón, Noticias Únicas. Con esto concluimos nuestro número. Seguimos atentos a los acontecimientos más recientes para informarles primero. No olvides suscribirte. Hasta luego.